El día de hoy les voy a hablar del maquinado por fresado y torno industrial. Antes de comenzar, vamos a definir entonces qué es el maquinado. El maquinado es uno de los procesos más importantes a la hora de producción de un producto. Este consiste en remover entonces por medio de una herramienta de corte todo el exceso del material. Para poder realizar esta operación de maquinado, entonces se requiere el movimiento relativo entre una pieza pues que se vaya a mecanizar y la herramienta de trabajo. Ese movimiento entonces se logra por medio de un movimiento primario, conocido como velocidad de corte, y un movimiento secundario conocido como avance. Generalmente entonces el maquinado se realiza con herramientas manuales, semiautomáticas o automáticas, pero el esfuerzo de mecanizado es realizado por un equipo mecánico con los motores y mecanismos necesarios entonces para poder realizar la ejecución del proceso. Entonces ahora sí vamos a hablar entonces del maquinado por torno industrial. Primero que todo entonces, ¿qué es un torno? Un torno es un dispositivo en el cual se hace girar una pieza de trabajo contra una herramienta cortante. A medida que la herramienta cortante se mueve longitudinalmente y transversalmente respecto a la pieza que se está maquinando, se genera la forma final de la pieza. Les voy a hablar entonces del torno paralelo, aunque en realidad pues existen muchos tipos de tornos, ahorita más adelante se los menciono. Les voy a mencionar ese porque el torno paralelo es como el que más se conoce en la industria. El torno paralelo es una máquina que entonces trabaja en el plano en dos ejes, en el eje Z y en el eje X. Y su procedimiento se basa en el arranque de virutas sobre barras de metal, que giran constantemente en torno a un eje. Tenemos entonces las partes del torno: el carro longitudinal, el carro transversal, chariot, bancada, cabezal fijo, platos o lunetas. Tenemos entonces el carro longitudinal. El carro longitudinal básicamente es el que permite a las herramientas a la pieza que se va a mecanizar. El carro transversal es el que se desplaza de forma perpendicular al eje de simetría de la pieza para realizar la operación denominada refrentado. El chariot es como un carro de acondicionamiento giratorio montado sobre el carro transversal, que fue el que les acabé de mencionar, con el cual entonces si uno inclina unos grados necesarios o los suficientes para poder realizar una operación, el carro o el chariot, es posible mecanizar conos. La bancada, que es pues entonces el zócalo que sirve de apoyo y guía para las demás piezas móviles del torno, y el cabezal fijo, que soporta el movimiento de la pieza a mecanizar. Los platos y lunetas son las herramientas para la sujeción de la pieza mecanizada. Herramientas de corte. Bueno, entonces como les había comentado, el torno se encarga de quitar el metal de una pieza de trabajo, haciéndola girar contra una herramienta de corte de una sola punta. Entonces esta herramienta debe ser muy dura y no debe perder su dureza por el calor generado por el maquinado. Como se sabe, entonces va a haber fricción y la herramienta tiene que ser lo suficientemente dura para poder aguantar el procedimiento. No puede haber desgaste, y si lo hay, que aguante por lo menos hasta que termine el proceso. Antes de continuar, les dije entonces que había muchos tipos de tornos. Les voy a hacer como un breve resumen de los más generales. Entonces existen, por ejemplo, los tornos como el torno vertical, que es todo lo contrario entonces al torno que les acabo de mencionar. Este tiene entonces el eje dispuesto verticalmente y el plato giratorio sobre un plano horizontal. Entonces este tipo de torno se utiliza más que todo para piezas voluminosas porque pues facilita el montaje de esta sobre el torno. El torno copiador. El torno copiador, como su nombre lo dice, es como una especie de impresora. Facilita la producción de piezas básicamente basándose en una fachada o en la figura principal de la pieza a mecanizar.
El torno revólver, se encarga entonces de hacer el procedimiento mucho más fácil. Simplemente en la mayoría de tornos yo tengo que hacer un proceso y esperar un tiempo para poder realizar el otro. Este torno lo que permite es como que la ejecución de los procesos sea casi inmediato. Cuando yo hago un procedimiento que inmediatamente se me ejecute el otro, entonces hace todo mucho más fácil. El torno CNC, que es entonces un torno mediante control numérico, es demasiado preciso, facilita mucho los procedimientos y es una máquina muy ideal para el trabajo en serie. Entonces aquí tenemos como las funciones del torno. Tenemos entonces, estas son algunas porque en realidad dependiendo pues de los tornos hay muchas funciones. El taladrado y el alisado, el tarrajado y el muchelado y el moleteado. Bueno, el taladrado y el alisado lo podemos observar en la imagen de la parte superior izquierda. Básicamente el taladrado es como hacer un agujero en la superficie, en una superficie, y el alisado es pulir el taladrado que se acabó de hacer, pulir el agujero que se acabó de realizar. El tarrajado y el mochelado son las imágenes inferior izquierda y superior derecha, y consiste entonces el tarrajado en hacer roscas externas y el mochelado en hacer roscas internas. Y el moleteado se encarga entonces de imprimir mediante a una superficie por medios de rodillos templados cualquier cosa que se desee imprimir pues según la geometría. Bueno, ahora vamos a hablar entonces del maquinado por fresado. El maquinado por fresado consiste principalmente en el corte del material que se mecaniza, con una herramienta rotativa de varios filos, a los que se les llaman dientes o plaquitas, y que son más duros que el material mecanizado, pues por lo que ya les contaba, por la fricción, porque no puede haber un desgaste, y si hay un desgaste entonces se tiene que calcular más o menos en cuánto tiempo se desgasta la fresa y todo ese tipo de cosas. Esta herramienta ejecuta movimientos en casi cualquier dirección de los 3 ejes posibles de los que se puede desplazar la mesa donde va fijada la pieza a mecanizar. Bueno, entonces, algunos aspectos fundamentales. Entonces, este procedimiento se utiliza generalmente en piezas que no tienen geometría de revolución. Como yo les mencioné anteriormente, en el torno se utilizaban piezas que tenían geometría de revolución por la forma en la que se trabajaba. Aquí, por la facilidad que ofrece la fresa, que tiene más ángulos más ejes para poder desplazarse. Entonces se utiliza más que todo para geometrías que no son en forma de revolución, ¿cierto? Entonces tenemos el fresado periférico. El fresado periférico, en este caso entonces la herramienta es paralela a la superficie de la pieza a mecanizar, y el maquinado lo realiza la parte exterior de la fresa. Y el fresado frontal, entonces simplemente la fresa está como de una forma perpendicular a la pieza que se va a mecanizar, y el mecanizado lo realiza la punta de la fresa. Bueno, entonces para poder como realizar el procedimiento de fresado, se tienen que tener en cuenta como unas magnitudes o unas variables fundamentales para esto. Entonces les voy a hablar de ellas. El avance, el corte, la profundidad de pasada, la velocidad de corte, la velocidad de rotación de la herramienta y la velocidad de avance. Entonces el avance es como el desplazamiento rectilíneo de la pieza. El corte es como la forma de corte por rotación de la propia fresa. La profundidad de pasada es, por ejemplo, por el desplazamiento vertical de la mesa. La mesa es la que sostiene la pieza a mecanizar. La velocidad de corte, como su nombre lo indica, es que tan rápido se va a realizar el corte. La velocidad de rotación de la herramienta, más o menos, si la fresa va a tener 60 revoluciones por minuto o no. O sea, todas estas configuraciones hacen posible la obtención de una pieza.
Entonces uno cuando va a utilizar este tipo de herramientas tiene que tener muy estructurado todos estos parámetros. Bueno, el proceso del fresado es un proceso muy versátil porque permite entonces variar la dirección del movimiento del avance. En este caso entonces la fresa se puede mover en diferentes ejes, lo que permite entonces obtener diferentes geometrías en las piezas finales. La posibilidad de cambiar de geometría de la fresa. En la imagen podemos ver entonces las diferentes formas de las fresas, lo que permite entonces una diferencia en los acabados y por ende pues entonces más posibilidades, valga la redundancia, de obtener una geometría final muy diferente a lo que pasa entonces con los tornos, porque los tornos básicamente la mayoría de veces trabajan entonces es con geometrías de revolución. Tipos de fresadoras. Como pasa entonces con los tornos válvulas, también pasa con los fresadores. Existen muchos tipos, todas con diferentes funciones, pero entonces tenemos las fresadoras manuales y las fresadoras de control numérico. Las fresadoras manuales, en estas entonces los movimientos de avance se consiguen mediante sistemas mecánicos que se accionan a mano, y las fresadoras de control numérico, entonces los movimientos de avance son accionados por servomotores que ejecutan un programa. Hablemos entonces de las partes de la fresadora. La base, la columna, consola, carro transversal, mesa, puente, eje portaherramienta. Bueno, entonces la base es como lo que permite tener como una especie de control, de estabilización de la máquina con el suelo. La columna está sujeta entonces a la base. Esta tiene como una especie de parte frontal en la cual tiene unas guías templadas que son para el movimiento de la consola y mandos para el accionamiento y control de la máquina. La consola se desliza entonces verticalmente sobre las guías que tiene la columna y sirve de sujeción para la mesa. La mesa a su vez tiene como una superficie ranurada porque en la mesa es donde va sujetada la pieza que se va a mecanizar y se apoya sobre unos carros de movimiento longitudinal y transversal de la mesa sobre la consola. El puente es como una especie de pieza de ayuda al bastidor y en él se alojan algunas lunetas donde se apoya el eje para el portaherramientas. El portaherramientas es como, o portafresas, pues es como una especie de apoyo también. Transmite el movimiento de rotación del mecanismo y de accionamiento alojado al interior del bastidor. Cabe entonces anotar que las fresas son la herramienta con la cual se hace el corte, se arranca viruta y se hace entonces todo el proceso del fresado. Entonces, algunas funciones de la fresadora. En la fresadora entonces podemos encontrar el planeado, corte, ranura de forma, fresado de cavidades y fresado de roscas y otras funciones que pues dependiendo de la fresadora se pueden conseguir. El planeado entonces como su nombre le indica es obtener una superficie plana en una pieza. El corte es realizar un corte hasta obtener como la dimensión de la pieza deseada. El ranurado entonces de forma, en este caso entonces la fresa debe tener la forma de la ranura. El fresado de cavidades básicamente se trata de utilizar como una especie de fresa como en forma de taladro, a partir del cual se va a poder realizar el mecanizado. Y el fresado de roscas, que en este entonces se utiliza una fresadora de interpolación de 2 grados. Entonces, con respecto a eso, se puede notar que dependiendo del tipo de fresa, se pueden obtener diferentes configuraciones o diferentes geometrías. Entonces, les tengo como algunos. Según entonces la fresa, se pueden obtener, por ejemplo, eh, con el plato de planear. Entonces, este tipo de fresa sirve para crear una superficie plana sobre la pieza. Con la fresa ala de mosca se pueden hacer formas triangulares y con la fresa de módulo entonces se pueden tallar engranajes. Bueno, actualmente se están utilizando refrigerantes y lubricantes en el proceso, entonces como con el fin de mejorar el mecanizado.
Entonces la idea es realizar un mejor proceso de mecanizado. El uso de ese producto se hace como de forma continua, usando un chorro directo en el lugar donde se hace el corte. Entonces, las características que tiene que tener el refrigerante de corte, en este caso, son muy puntuales y básicamente son como mantener y cuidar la temperatura tanto de la pieza que se está trabajando como de la herramienta que es la que está realizando la operación. Entonces, las características de este refrigerante es como tener una buena conductividad térmica, baja viscosidad y un elevado calor específico. Cubrir las piezas de corte y las máquinas contra la corrosión y oxidación. Bueno, con respecto a los materiales que se pueden utilizar para el maquinado por fresado y torno industrial, básicamente se pueden trabajar con cualquier material que sea sólido. Entonces, los materiales metálicos como aleaciones ferrosas de cobre y de aluminio, así como materiales poliméricos y cerámicos. Aunque entonces, pues con los materiales poliméricos y cerámicos se tiene que tener una cierta delicadeza, porque como sabemos, pues, por ejemplo, los materiales cerámicos tienen cierta dureza y fragilidad. Entonces, se pueden mecanizar, pero con un maquinado abrasivo. Los procesos entonces de torno y fresado están como muy entrelazados obviamente con el proceso de manufactura. Este es uno de los procesos más importantes entonces porque básicamente permiten obtener el producto deseado después de hacer una serie de procesos como que iniciales. Yo obtengo un producto y sé que me quedo con una cantidad exagerada de material, lo mecanizo y ya tengo el producto final. Entonces, por eso están tan relacionados con los procesos de manufactura. Los productos generalmente que se obtienen de estos tipos de procesos pertenecen entonces al área industrial, de automoción, telecomunicaciones y otros componentes eléctricos y electrónicos. Ya para terminar entonces, les tengo como algunos ejemplos de los productos finales por fresado y por torno industrial. Por fresado tenemos, por ejemplo, los tornillos, las tuercas especiales, remaches especiales, pernos, flechas, rodillos, insertos roscados. Y por torno industrial, piezas de ajedrez, piezas artísticas, nueces y remaches. Antes de finalizar entonces, como que quería hacer una especie de aclaración y es como la diferencia entonces que hay entre la fresadora y el torno industrial. La fresadora, la diferencia básicamente consiste, perdón, en que el torno, en el torno entonces con el torno se crean piezas cilíndricas, la materia prima gira en torno a la herramienta y en la fresadora el material está situado mientras que la herramienta, que en este caso es la fresadora, es la que se mueve. Entonces por eso es que hay gran variedad de formas con las que se pueden obtener con la fresadora. Entonces quería hacer como esa especie de aclaración. Muchas gracias.